Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Leticia Flores, especialista en fertilidad y vamos a hablar de endometriosis con la coach Mónica Vivas. Vamos a invitarla. Ya. Aquí, ¿no? Sí. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, Moni, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. No, a ustedes por invitarme. No. La doctora ya hizo su introducción, ¿sí? Sí, ahorita la hice, pero estábamos viendo, bueno, que se volvió un poquito loco en la cámara, pero No. les comentaba que la doctora Leticia Flores, ginecóloga de Reproclinic, especializada en fertilidad, y que vamos a hablar contigo, que es la Fertility Coach de endometriosis. Exactamente, doctora. Y de verdad, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de empezar, yo quiero recordarles a todos que a veces Instagram tiene sus glitches, a veces se nos frisea la cámara. Entonces, por favor, pues como siempre, tener un poquito de paciencia. Si tienen preguntas, las pueden adicionar en sus comentarios, aunque ya tenemos una lista de la gente que supo de nuestro webinar. Y vamos, obviamente, a hablar de puntos muy específicos con la doctora. Para los que no me conocen, yo soy Mónica Vivas, soy un coach de fertilidad certificado. Eh, lo que me inspiró a mí básicamente a volverme fertility coach fue mi propia historia con IVF. Yo tengo dos niñas que son IVF. Hice 5 ciclos, de esos 5 ciclos, uno fue un stillbirth a 39 weeks, a las 39 semanas, luego tuve un miscarriage a las 8 semanas y uno fue cancelado, y pues los dos siguientes son mi hija mayor de 16 años y mi hija menor de 8 años. Y bueno, pues mi dolor se volvió mi propósito y yo soy una persona que amo lo que hago, lo amo, y me encanta estar conectada con personas de la misma kind of like-minded como la doctora. Ahora sí, entremos en materia. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de una de las más comunes causas de infertilidad, que hablando de eso fue la mía, y es Ah, sí, eso es sí, lo que te iba a preguntar justo, si esa había sido la causa. sí, fue endometriosis. Yo no tenía ni idea que yo la tenía hasta que me casé, y pues porque mis periodos eran muy regulares, pero muy, muy fuertes, Abundantes. abundantes, y esa scar tissue, esa sangre como se quita, fue la que me bloqueó mis trompas de falopio. Entonces, por esa razón, Ay, sí, no tuve otra opción sino in vitro. Bueno, doctora, empecemos porque aquí yo soy la coach de fertilidad, pero tener una persona en nuestro espacio médico es muy importante, porque obviamente nosotros los coaches no podemos dar ese medical advice. Eh, Podemos dar esa parte de soporte emocional, pero nuestra parte médica se limita hasta cierto punto. Empecemos, doctora. ¿Qué es la endometriosis? Porque eso es algo que a mira, mucha Moni, gente la diagnostica, como a mí, pero no sabemos qué es. la endometriosis, bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir lo que nos comentaste. Efectivamente, bueno, es una enfermedad muy infradiagnosticada, es decir, que no muchas pacientes saben que lo tienen.
Ujú, Incluso piensan que el dolor durante la menstruación, que en término médico es la dismenorrea, piensan que es normal, ujú. cosa que no lo es, y les dicen que tienen que aprender a vivir con eso, y no. Entonces, no lo es. También muchas veces te dicen que aunque no tienen dolor, que sí es posible que no se tenga dolor hay endometriosis. Sí, la respuesta es que sí, no tiene que haber a fuerza un dolor fuerte para que haya endometriosis, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, volviendo con la pregunta que me hacías, la definición de endometriosis es que haya un tejido estromal o parecido a lo que es el endometrio, que el endometrio, para bueno, los que estén aquí o vean el video, es lo que se descama cada menstruación, ¿vale? Es el tejido que crece en el útero y se descama. Entonces, la endometriosis es cuando crece un tejido similar a este o igual a este fuera de la cavidad uterina. Oh, Entonces, cada vez que nosotros llegamos a tener nuestra menstruación, pues estos implantes también tienen una inflamación. Entonces, por eso es que duele tanto y puede llegar a tener un tema de fertilidad muy grande porque no nada más se quedan estos implantes eh, en la superficie, no, sino que también pueden llegar a ser muy profundos y pueden llegar a ser adherencias, que vamos a hablar más adelante de todo esto, pero estas adherencias es lo que complica tanto a nuestros pacientes, estos factores inflamatorios o proinflamatorios, es lo que hace que haya tantas complicaciones de fertilidad como lo que te pasó a ti, por ejemplo. sí. Doctora, ahora que usted habla de esa parte de la inflamación, la endometriosis, yo lo asumo así. Yo tuve periodos, como le comenté, muy exactos, pero siempre fueron tan dolorosos, se me ponía el estómago súper, súper, súper inflamado, pero lo mismo, ¿no? Como a mí me llegó mi primer periodo a los 15 años, o sea, un poquito tarde comparado con lo que ahora las niñas lo reciben. O sea que la endometriosis, y esta es una preguntita más mía, pero por lo que usted acaba de explicar, la endometriosis realmente empieza o hay signos de que está comenzando cuando uno empieza a tener esos periodos tan dolorosos, doctora. No puede, o sea, no quiere decir que empiecen cuando tenemos los dolores. Ok. Puede estar presente incluso desde la primera menstruación, pero como es una enfermedad crónica, Ujú. va avanzando cada vez más. Entonces, cada vez, mientras más ciclos pasen, pues vamos a poder presentar estos dolores, esta sintomatología, mientras más avance el tiempo. O sea, al principio a lo mejor no hay tanto dolor, es un dolor muy leve, o incluso puede no haberlo, Ok. y a los 3 4 años un dolor más fuerte o un dolor que se presenta a los 3 4 años de haber iniciado la menstruación. Y no quiere, por eso el diagnóstico se retrasa tanto tiempo, incluso los diagnósticos se pueden retrasar hasta 15 18 años, A mí me pasó igual. porque, exactamente, porque no tenemos esa costumbre, ahora ya se está dando, de estudiar a nuestras pacientes, ¿sabes? De estudiar a las pacientes desde una temprana edad. De hecho, la nueva guía ahorita del 2022 de la ESRE nos comenta esto, o sea, que ya ahorita en la edad temprana podríamos empezar a investigar si tenemos endometriosis o no en nuestras niñas, en las adolescentes, para que no sufran de esto más grandes y pues, aparte del dolor, que no tengan estas complicaciones en cuanto a fertilidad se refiere, porque tiene muchas otras, ¿eh? Muchísimas. Uy, sí. Pero bueno, estas son las más importantes y con las que debuta una paciente, el dolor y la infertilidad. Perfecto, doctora. Gracias porque es una respuesta tan clara y que yo sé que no solamente yo, sino muchas otras mujeres en nuestra comunidad podrían, pensar, oh, de pronto esos dolores. ¿Cuál es el origen de la endometriosis, doctora? O sea, sí, ¿dónde como que empieza? Mira, bueno, primero me gustaría comentar que la incidencia de la endometriosis es aproximadamente del 2 al 10% de todas las mujeres a nivel mundial, Oh, pero se presenta en el 50% de las pacientes o de las mujeres que tienen un problema de infertilidad. O sea, es bastante complejo, bastante alto el número. sí. Bueno, el origen de la patología, Moni, es eh, múltiple, ¿vale? Pero bueno, lo que se decía hace mucho, es decir, o sea, por ejemplo, mi abuelo, ¿sabes? O sea, hace mucho tiempo, que decía, es que el origen es de las menstruaciones retrógradas y que por tener tantos sangrados se caen las células. A ver, sí,
pero no quiere decir que necesitamos quitar el útero para que esto deje de pasar, porque no, ¿eh? Sí que hay muchas causas. Mira, tenemos varias teorías, eh, 4 teorías en específico. Te voy a decir aproximadamente las tres, que son las que más atención les ponemos. La primera es la de justamente la menstruación retrógrada, que es que hay demasiado sangrado, como que la mayoría de las pacientes tienen, es abundante y entonces no sale por completo en la parte vaginal y entonces, ¿qué pasa? Se va hacia atrás, por eso se llama menstruación retrógrada, ¿vale? Claro. Que se va hacia las trompas y de las trompas sale al hueco pélvico y entonces de ahí ya se va a la pared anterior del útero, se puede ir a los ovarios, se puede ir al intestino, se puede ir a la vejiga, o sea, mil cosas. Wow. Ahora, hay otra teoría que es la teoría cenómica, ¿vale? De las células cenómicas, que hacen una metaplasia. ¿Qué pasa? Que hay células que se llegan a transformar y entonces se pueden llegar a transformar en un tejido parecido al endometrio, que es lo que descamamos, que como lo comenté hace rato. Entonces, cada vez que hay una menstruación, pues hay una inflamación en ese lugar y por eso hay tanto dolor. Y otra de las teorías, por ejemplo, es la teoría mulleriana, embrionaria mulleriana, que es en cuanto desde embriones nos formamos, Ujú. a veces los tejidos en la embriogénesis o la organogénesis, es decir, cuando se forman los órganos durante este embrión, a veces estas células no se transforman por completo y se quedan a lo mejor como endometrio, ¿vale? Y se quedan en la parte fuera del útero. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que igual estas células empiezan a tener factores inflamatorios. Entonces, si te fijas, son un conjunto de teorías que tenemos que Ujú. hasta hace poco, hasta como 5 años, incluso hubo un estudio en donde los embriones, hay embriones que ya no se usan, que Ujú. bueno, los usamos para investigación, que en embriones de mujeres de sexo femenino se hizo un corte y se vio que había endometriosis en un embrión. O sea, un embrión, por ejemplo, nunca te, o sea, no va a empezar a menstruar, ¿estás de acuerdo? Obvio. Pero ya se ve que hay implantes de endometriosis. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que es genético, ¿no? Claro, O sea, que sí es congénito. claro, Y eso es algo que hace mucho tiempo, o sea, en la época de mi abuelo, pues no se decía, porque no se sabía. obvio. Pero hoy en día ya lo sabemos. Entonces, son varias las teorías que tenemos y ya científicamente comprobado que efectivamente tiene algo de genético y hereditario también. Entonces, si yo de repente me encuentro un implante a lo mejor de endometriosis en el intestino, en el pulmón, en donde sea, es porque pasa, Claro, porque no tiene que haber una menstruación retrógrada. O sea, imagínate una menstruación retrógrada, no va a llegar al pulmón. claro. Pero ya se ha visto que todas estas teorías en conjunto son la causa de, más aparte, un factor genético. Entonces, falta todavía Tiene mucho por tanto investigar. sentido. Tiene mucho ¿Perdón? sentido lo que usted dice de la parte genética, porque como la doctora dice, ahora con todo el avance de la medicina es posible hacer estos research, por ejemplo, en embriones. Y yo he hecho para atrás el tiempo y hablo con mi mamá, por ejemplo, cuando a mí me daban esas menstruaciones tan terriblemente dolorosas, ella me decía, no, pues a nosotras todas, ellos fueron 18 hijos, 9 mujeres, 9 hombres, todas las mujeres sufrieron de unos periodos súper, como usted dice, menstruaciones retrógradas, súper pesadas, algunas de ellas, incluida mi mamá, por ejemplo, ellas perdían la conciencia del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Como no había esa tecnología que hay hoy para investigar, pues lo consideraban normal. Fue lo que a mí me pasó. Yo, pues a mi mamá le dio, a mis tías les dio, es normal que yo lo tenga. Pero hoy en día, con lo que usted me acaba de decir, pudo haber sido genético y obviamente es un gen que se transmite. Tiene tanto Sí, sí. sentido. Bueno, doctora, la endometriosis, esa es una pregunta como del millón. Todo el mundo y todas las mujeres que sufrimos de eso. ¿Se puede tratar? ¿Tiene cura? Sí, sí tiene cura y sí se puede tratar. Aquí el challenge, el reto, es el diagnóstico de la endometriosis, el poder hacer un buen diagnóstico. Después de poder hacer un adecuado diagnóstico, porque recordemos que para el diagnóstico primero tenemos muchas pruebas, ¿vale? Ujú. Antes se decía que teníamos que hacer una laparoscopía. Hoy en día ya la ESRE, en el 2020, apenas en este año, en la nueva guía que salió, comenta que no tenemos que hacer una laparoscopía para diagnosticar, ¿sabes? Antes sí que se consideraba el gol de estándar, ahora no. Ahora ya no tenemos por qué operarlas todo el tiempo, pero sí que lo que tenemos que hacer es un mapeo
que es a base de la ecografía y de una resonancia magnética, ¿vale? Donde busquemos específicamente lesiones de endometriosis. Ok. Y después de esto, que ya es el reto, si la paciente me sigue repitiendo que tiene dolor y yo en mi resonancia no tengo ninguna lesión, porque hay lesiones superficiales que no se llegan a ver, no quiere decir que no la tenga, ¿vale? Ujú. Entonces, eso quiere decir que finalmente ella tiene dolor. ¿Y cómo se trata? Ujú. Bueno, se trata primero que nada con anticonceptivos, ¿vale? Ok. Pueden ser anticonceptivos orales combinados, puede ser el anillo, puede ser cualquier tipo de anticonceptivo, dependiendo la edad, obviamente, de la paciente, su problema, cuánto tiempo lleve y qué es lo que ella quiera. Ok. Ejemplo, puedo tener una paciente de 18 años Ujú. que tiene endometriosis y que no se quiere embarazar. Entonces, le puedo dar un anticonceptivo. Ujú. Puedo tener una paciente a lo mejor de la misma edad y me diga, es que yo ya me quiero embarazar, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí depende mucho del deseo de la paciente, obviamente del grado de endometriosis que se tenga, Ujú. porque si yo tengo un grado de endometriosis 1 a 2, yo puedo dar un tratamiento anticonceptivo y después lograr un embarazo, Ok. ¿vale? Pero si yo llego a tener un grado 4, 3 o 4, que es más avanzado, recordemos que todo esto, o sea, la endometriosis son factores de inflamación, ¿vale? Inflamatorios. Y si llega a tocar el ovario, que lo más frecuente es que lo haga, es que hay una bajará la reserva ovárica. Wow. Entonces, una de las principales causas de baja reserva ovárica, la endometriosis. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestra paciente ya quiere embarazarse, pero necesitamos tratarla antes, entonces se va por el camino de criopreservar. Por ejemplo, le podemos decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a criopreservar, te tratamos y luego tratamos de embarazarnos, ¿vale? Pero tenemos que ver el estadio en el que está la endometriosis, la edad de la paciente y el deseo que tenga ella en ese momento, ¿vale? Se Total. puede tratar, se puede tratar. Sí, cuando a mí me diagnosticaron, es lo que usted dijo al principio, a veces se demoran en diagnosticar un montón de años. Yo tenía 32 años cuando pasó. Yo asumí que iba a quedar embarazada ahí mismo, por lo mismo que mi mamá viene de una familia de múltiples, kids de los mismos papás y la mía estaba en stage 4, o sea, iba muy, muy avanzada y a mí me hicieron 2 laparoscopias, no me pudieron, o sea, usted sabe, para tratar de abrir al menos una trompa no se pudo. Y Sí, es que empiezan a haber adherencias, empiezan a haber obstrucciones. O sea, tú imagínate que el útero y las trompas, pero bueno, imagínate que la endometriosis empieza a adherir todo hacia atrás, ¿sabes? Hacia atrás del útero, que llega un momento en el que todo está obstruido, no hay por donde lleguen a pasar los espermas, el óvulo. Entonces es una cosa impresionante. O sea, se dice que incluso la endometriosis puede ser como el cáncer. No es maligno, ujú, pero se divide en estadios porque igual avanza como el cáncer e invade igual que el cáncer. claro, Entonces, mucha gente me pregunta, doctora, ¿entonces el endometriosis la puede tratar el oncólogo? No, o sea, no, porque el oncólogo ve cáncer, pero la enfermedad como tal tiene que verlo un oncólogo especialista en endometriosis. Hoy en día mucha gente se hace llamar especialista en endometriosis, pero es que tienes que estar muy bien actualizado y tener ya bastante curva de experiencia en este tipo de cirugías laparoscópicas para poder operar sin dañar lo exacto, menos que se pueda, ¿vale? Lo más que se puede el ovario, o sea, no dañar y poder dejarlo limpio, completamente limpio. claro. Entonces es un reto, ¿eh? Es un reto tanto el diagnóstico como la cirugía, pero se diagnostica y se cura. Ok, doctora, entonces, eh, como usted dice, se trata y se puede tratar con anticonceptivos. Una preguntita que es mía también, pero sé que muchas personas la pueden hacer. Los anticonceptivos a veces tienen como un side effect, un efecto, ¿sí me entiende? Hay muchos, Efectos secundarios, sí. exacto, un efecto secundario. Cuando se están usando anticonceptivos para tratar la endometriosis, ¿cuáles podrían ser los efectos secundarios? Bueno, hay distintos y depende del anticonceptivo que se use. Pero, por Ok, ejemplo, yo me imagino que me estás preguntando, por ejemplo, orales, ¿no? sí, O orales, inyectables. así. Vale.
si estamos usando anticonceptivos orales combinados, tendríamos a lo mejor un efecto secundario tanto de progestágenos como de estrógenos, que lo más frecuente es el acné, por ejemplo, la caída del pelo, que puede haber algún cambio de ánimo, por ejemplo, ¿sabes? Hormonal. Ese tipo de cosas puede afectar un poco. Cefalea, el dolor de cabeza, puede ser eso. O sea, realmente a muchos pacientes les caen muy bien, Ajá. pero sí está indicado que en el momento en el que no te toleren los efectos adversos de un anticonceptivo oral o algún otro anticonceptivo, el anillo vaginal, cualquier cosa, si no te lo toleran y siguen con las molestias, entonces escalamos a otro segundo tratamiento y si ya con dos combinados no funciona, ya nos iríamos entonces a lo que es la cirugía. La cirugía. Pero si tú me preguntas sobre todo efectos secundarios, estos son los principales. Perfecto, doctora. Y Pelo. los dolores de cabeza, los mood changes, nuestras emociones cambian, es correcto. Y me encanta que básicamente me contestó otra pregunta que iba a hacer, que es, bueno, ¿qué pasa cuando no funciona uno, cuando no funciona el combinado? Entonces ahí vamos a lo que es la cirugía. Exactamente. Venía la parte del tratamiento, ya usted me contestó. Una pregunta que nos llegó pues de nuestras personas que ven nuestros templates cuando anunciamos los webinars. ¿Por qué hay casos en que la endometriosis, y creo que lo mencionó la doctora en la parte de que los huevitos, los óvulos, como que la cantidad disminuye? ¿Por qué hay casos en que la endometriosis también causa PCOS? ¿Sí sabe cuál es? Polycystic Ovarian Syndrome. El ovario policístico. Sí. Ah, ¿Por qué en algunos casos puede también causar eso? Me imagino que es por lo que usted me dijo que es crónica y va creciendo o algo así. Bueno, la endometriosis no causa síndrome del ovario poliquístico. Ok. Eso es lo que quería yo comentar, porque cuando mandó esta paciente, o sea, la persona que vio esto, si nos está preguntando, la endometriosis no causa como tal el ovario poliquístico, Uh-huh. pero sí que el ovario poliquístico podría empeorar un poco la endometriosis, eso sí. Oh, ok, sí, Lo porque que, ella tiene las dos. Ella fue diagnosticada con endometriosis al principio y después su problema, y es joven, tiene 34 años, y después su problema de infertilidad se extendió y la diagnosticaron con el ovario policístico. Entonces, y ella tiene problemas, por ejemplo, los anticonceptivos no le funcionan porque la hacen ganar más peso. Y cuando uno gana más peso, entonces el ovario policístico también se incrementa, o sea, es crónico. ¿Cómo se...? mira, eso, Moni, ese efecto que dijiste es algo que no te dije y sí es uno de los más frecuentes por los cuales renuncia mucho la paciente, Ok. el aumento de peso. Muchos pacientes te dicen, no, es que me está subiendo mucho de peso y yo no estoy comiendo nada, me estoy llenando de granitos, me está cayendo el pelo, no lo aguanto. O, ¿sabes? También el dolor, la mastalgia, el dolor en las mamas también. Sí, Y te dicen, no lo quiero, no lo quiero, chao. sí. Entonces, es una de las razones por las que dejan el tratamiento. Pero a lo que iba es que la endometriosis como tal no te causa ovario poliquístico, Ok, pero el ovario poliquístico sí podría llegar a causar endometriosis por la estimulación de estrógeno, por claro. el constante estimulación de estrógeno, ¿vale? Que causa el ovario poliquístico. Porque recordemos que el ovario poliquístico son varios folículos Yes, que están constantemente produciendo estrógeno, ¿vale? total. Ok. Entonces, no puede estar eso. Muchas gracias, doctora, porque esa pregunta era bien importante para esta persona, para aclararle que no es la endometriosis la que causa eso, sino que lo otro, al contrario. Bueno, otra pregunta que nos mandaron es, ¿por qué una vez diagnosticada la endometriosis, que hablábamos de lo de la cura o tratamiento, es tan difícil su cura? Yo creo que usted lo mencionó al principio de acuerdo al estado que es, pero es bueno saber el por qué en muchas personas que incluso ya habiendo tenido hijos y ya decidiendo no tener más y han sufrido infertilidad o hicieron tratamiento in vitro, siguen con la ¿Sabes endometriosis. cómo que aquí el problema es Sí, que la mayoría de las pacientes no, ya te llegan con 8 o 9 cirugías por endometriosis? wow. Es impresionante la cantidad de cirugías que ya llevan, porque claro, o sea, yo no quiero escucharme mal, pero es que mucha gente llega a tener endometriosis cuando no es el expertise. Y a eso es a lo que voy. O sea, las cirugías
hay que tener mucho cuidado en la cirugía porque es un reto. O sea, es un reto saber manejar bien la endometriosis a nivel quirúrgico, porque por eso es que luego llega a salir, porque a lo mejor entran y quitan unas lesiones y ya están, pero no, o sea, es que tienen que ver todas las lesiones que hay, por eso tenemos que hacer un adecuado mapeo para un buen diagnóstico oportuno, tener un buen estadio clínico y que cuando entremos podamos quitar la mayoría de las cosas. Y después el tratamiento postquirúrgico, que eso también es súper importante, que depende de la edad, el tratamiento. O sea, yo no le voy a dar anticonceptivos, por ejemplo, a una paciente posmenopáusica con endometriosis, porque, ojo, aún una paciente que ya haya dejado de menstruar en la menopausia, no quiere decir que ya no va a tener esos síntomas de endometriosis. Eso es súper importante. Entonces, la pregunta de esta chica se me hace muy bonita, muy interesante, porque efectivamente sí se puede curar, pero hay que tener mucho cuidado de con quién vamos, cómo nos tratamos, la cirugía de cómo es que se va a hacer y el tratamiento postquirúrgico, porque ese tratamiento postquirúrgico es el 50% de cómo va a responder después la cirugía también. Entonces, también la paciente tiene que ser comprometida con esto y muchas veces pues también es cansado para ellas. Pero bueno, pues, ¿por qué? Porque normalmente después de la cirugía nosotros dejamos medicamentos que sí tienen efectos secundarios un poco desagradables, pero ayudan mucho. Entonces, si nosotros lo seguimos al pie de la letra y somos constantes, la endometriosis sí se llega a curar, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Créame, doctora, que me encanta la respuesta porque, primero que todo, voy a ser muy honesta. Yo soy muy open y abierta en las respuestas y en lo que pienso. Para, usted sabe, hoy en día, con todo lo que ha pasado en el mundo, con lo de el COVID y con todo esto, hay mucha división, no solo en el mundo, sino también en el campo médico. Y Sí. la parte que le admiro y quiero hacer énfasis en nuestro live es eso que usted me dice. Hay muchas pacientes que vienen con un montón de cirugías ya hechas y no le han dado con el tratamiento. Y es verdad. Yo creo que lo último que un buen médico profesional quiere, a lo último que él quiere llegar, o la última opción que él debe considerar, y por favor déjeme saber si estoy en el lado correcto, es la cirugía. Todo médico quiere tratar antes la enfermedad o el diagnóstico en la forma más natural posible antes de llegar a la cirugía. Como usted dice, es un reto, porque es primero que todo. Sí. Más, más que nada, lo que más queremos nosotros como médicos es tratarla de la forma menos invasiva para dañar lo menos posible la reserva ovárica, para empezar, y no tener que invadir a la paciente tanto. ¿Me explico? Antes sí que se decía, sí que estaba estipulado, pero esto te estoy hablando del año pasado, ¿eh? O sea, Sí, hace poquito, que todavía el gold estándar era la cirugía claro. que entrarse, pero ya se ha visto desde el 2004 hasta ahora, se ha visto que primero es la trato, o sea, esto tiene muchos estudios, ¿no? Es un montón, por eso hasta ahorita se actualizó, Sí, de que primero es, vamos a dar tratamiento, vemos cómo se siente, sacamos los estudios pertinentes, obviamente ya se ha visto mucha expertise de cómo es que se deben ver las lesiones en el ecógrafo, tanto en la resonancia, para poder hacer un adecuado mapeo, y después de esto, ver la forma menos invasiva, como dices, para poder tratar a la paciente y que se pueda recuperar. Y si vemos que no, entramos a la cirugía. Eso es después. Eso, efectivamente, primero vemos la forma menos invasiva. Porque también afectamos muchísimo a la reserva ovárica. claro, claro. Doctora, es increíble, me encanta que usted, porque es una parte tan importante y que no se habla mucho, se dice sí los efectos de la endometriosis. Número uno, para que todos recordemos antes de hacer el cierre del live, lo que mencionó la doctora al principio, es curable, es tratable y con la tecnología médica de hoy día podemos, yo me siento muy bendecida de poder, por ejemplo, observar en mi hija de 16 años, yo soy muy pendiente de su periodo, cada cuánto viene, si es muy doloroso, yo le pregunto todo en detalle, porque sé que si yo llego a ver algún síntoma de los que yo tuve, por lo mismo que es genético, puedo llevarla al ginecólogo y empezar a hacer lo que la doctora dice, el diagnóstico, chequear qué pasa.
Entonces, por favor, no Claro. olvidemos que muchos de nosotros de la desesperación por querer ser padres, por querer ser madres, a veces lo que hacemos es brincar de una vez dentro de cualquier persona, pedir cirugías, y recordemos que lo invasivo es lo último, es la última opción y que todo puede ser tratado antes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este live, ustedes saben que lo guardamos en el feed de ReproClinic. Incluso si se acaba, ustedes pueden postear los comentarios si tienen preguntas que no Ah, estén sí, en el y live contestamos. y la Sí. doctora puede contestarlas, ¿correcto? Sí, Moni, una de las cosas que me gustaría comentar antes de que nos vayamos, Claro para que quien lo sí. vaya a ver después, son los principales síntomas de la enfermedad, que muy aparte Por del favor. dolor durante la menstruación, también es la inflamación crónica en la parte pélvica, las menstruaciones que son abundantes, el hecho de cuando se le llama dispepsia, que es cuando vamos al baño y estamos evacuando, hay dolor, o que haya sangre en las heces, o que haya sangre en la orina. Estos son síntomas que podrían llegarnos a llevar a una endometriosis. Entonces, si alguna de las pacientes o chiquitas que están por acá o que llegan a ver el video sufren de esto, visitar al ginecólogo porque podría ser y no nos estamos dando cuenta. Es que también la llaman una enfermedad silenciosa, tiene toda la razón y le agradezco que nos haya recordado los síntomas porque en las preguntas no lo tenía y a mí se me pasó. Muchísimas Sí, gracias. sí, no, de que muchísimas gracias a ti, Moni. No. A mí, como le digo, doctora, a mí me encanta lo que yo hago y espero poderla tener nuevamente porque, como le digo, endometriosis es una de las más comunes, pero tenemos PCOS, hay otras causas que son, por ejemplo, unexplained, inexplicables, pero yo creo, incluso voy a tratar de traer un live con usted y otra fertility coach que tengo, en la que ella ayuda mucho a las pacientes que tienen unexplained, porque yo creo que no hay nada inexplicable. Algo tiene que causar de esa root, una causa raíz de cualquier síntoma que tengamos, porque nuestros cuerpos, nosotros nacemos perfectos, así tengamos alguna cosa genética, pero como usted dice, con el avance de la medicina y de la ciencia que se use para bien, podemos definitivamente evitar muchas cosas en nuestra juventud de hoy. Doctora, muchísimas gracias. Y como siempre yo hago, un último mensaje para nuestra comunidad. Bueno, que cualquier detalle que las pequeñitas sientan o que tengan duda, que crean que puede llegar a tener algo, si les llegan a decir que, por ejemplo, el dolor es normal, no es normal, no tiene por qué aguantarse. Y siempre pregúntenle al especialista, por favor, acérquense al especialista. Eso es lo que yo concluiría de la plática. Dolor en la menstruación, por más mínimo que sea, este no es normal y acérquense con el especialista con una posible reacción. Ok, doctora, muchísimas gracias porque esa es otra cosa que muy pocos médicos hoy en día tienen y es lo que usted dice, motivar en la paciente a tener su propia voz, a hacer preguntas al especialista, a buscar varias opciones y no brincar al primero pues que se apareció ahí, porque por eso es que Y no también, aguantarse, sí, no aguantarse exacto, el dolor que no, tampoco. doctora, muchísimas Sí, bueno. gracias. Muchas gracias. Felicidades por tus dos chiquitas. Ay, muchas gracias. Y les recuerdo a todos, como quería recordarles, el live va a estar siempre publicado en nuestra página de ReproClinic. Yo voy a agarrar un link y lo publico en el mío. Y en donde hayan preguntas, por favor, las ponen en sus comentarios, que estoy segura que la doctora vendrá y las responderá. Vamos a resolver, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctora, y que Muchas pase gracias. un muy feliz día. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.